Tenemos ya informe, ¿no? Para el proyecto de ley económico urgente. Aumento del IVA pasa a segundo debate en la Asamblea. Esta nota ustedes la van a encontrar en la página web de Radio Pichincha. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó ayer el informe para segundo y definitivo debate del proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno, para pagar sueldos, para complacer al FMI, para cuidar y preservar la dolarización. Ahora me imagino tiene un gran pretexto ministro de Finanzas y está su equipo de asesores pilas, porque hay inundaciones en Esmeraldas. Entonces, a la guerra, a la falta de plata para los sueldos, que de hecho ya les han ido pagando a un buen sector del público, a militares, a policías, a profesores, a médicos, personal de salud, etcétera, y han ido pagando sueldos. Ayer lo informaron a través de un comunicado. Ahora puedes sumarle los problemas y los daños que está causando las inundaciones en Esmeraldas, que de paso, fuera de la broma y de la ironía, mandemos un enorme abrazo de solidaridad a los hermanos esmeraldeños, porque tras cuernos palos con esta querida provincia. Ayer conversaba con una querida amiga periodista y me decía, hasta la inundación de la vez anterior, a mediados del año pasado, cuando también las lluvias golpearon y fuertemente Esmeraldas, o un poquito más, ya casi llegando al último trimestre del 2023, enviábamos equipos de periodistas para la cobertura en Esmeraldas sin problema, la gente iba, pero ahora los periodistas de algunos medios, un medio específico, un canal de televisión, habían manifestado su preocupación por los índices de inseguridad, ¿no? Entonces, vamos a cubrir lo que está pasando con las inundaciones de Esmeraldas, pero ya no había tanto voluntario como antes para la cobertura. ¿Por qué? Porque hay miedo, pues. Pero entonces el ministro de Finanzas tiene otro pretexto para sumarle a la larga lista de argumentos, entre comillas, de esos que se va sacando cada vez que puede de una chistera el ministro, para justificar el aumento del IVA. Entonces no es solo el conflicto interno, ¿no? Nos dijo que era para pagar los sueldos del sector público, para también porque es una suerte de imposición del Fondo Monetario Internacional, que entiendo ayer ya iba a ser efectivo un desembolso de 4.500 millones de dólares para la Argentina. Y en la Argentina, entre otras cosas, por ejemplo, estaba la eliminación de los subsidios a los combustibles como requisito fundamental para hacer este desembolso de 4.500 millones, entre otras tantas imposiciones, como por ejemplo recorte del gasto, o sea, el cuento este de Milei de llegar a eliminar los ministerios de la mujer, de cultura, de deporte, etcétera, etcétera, no venía de a gratis, sino que tenía que ver también con los compromisos que se adquiere con estos multilaterales, que entre otras cosas de las primeras que te piden es que empieces a achicar el tamaño del Estado y lo que significa que vas a botar a un montón de gente del sector público a la calle. Este documento incluye el incremento del IVA de manera temporal por 2 puntos, por 2 años, supuestamente, y 1 punto de manera definitiva, ¿no? El documento fue admitido y aprobado con 5 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. Los votos afirmativos fueron de los legisladores del oficialismo, Valentina Centeno, Karina Subía, Steven Ordóñez y Nicole Saca, así como del independiente Pedro Velasco, que el legislador, con todo respeto, bailó al son que le tocó Lazo, hoy baila al son que le toca Noboa. Por cierto, el otro día en entrevista le preguntábamos si creía que era un imperativo en este momento fiscalizar al gobierno de Lazo, y el legislador Velasco dijo que sí, que había que fiscalizar al gobierno de Lazo. No hay que olvidarse que Pedro Velasco fue parte del equipo de legisladores que junto a Fernando Villavicencio defendieron a rajatabla y a sol y sombra a Lazo. Junto a este otro señor, Vanegas, y Sofía Sánchez, entre otros, ¿no? Sofía Sánchez, que por cierto el otro día en un medio digital afirmó que oficiales de la policía conocían con anticipación del atentado que iba a haber en contra de Fernando Villavicencio. No se olviden nunca algo que yo siempre les recuerdo sobre ese episodio. Perdón que me desvíe un poco del tema, pero suele pasar eso a veces, que me vienen ideas a la cabeza de otros temas que son polémicos y de los cuales no debemos perder jamás la memoria.
porque insistentemente en este país los políticos, el poder, pretende siempre vernos la cara de imbéciles y nosotros tenemos que tratar de evitar todo el tiempo de que nos vean la cara de imbéciles. La seguridad de Fernando Villavicencio estaba en manos del Estado, de la fuerza pública y de la policía. Y según Sofía Sánchez, que era una colaboradora muy cercana, asambleísta muy cercana, de confianza de Villavicencio, había un grupo de oficiales de policía que sabían con anticipación que se estaba planificando un atentado contra Villavicencio y aún así no hicieron nada por tratar de cuidar su seguridad, cuidar su vida e impedir que atenten contra la misma. Los asambleístas de la Revolución Ciudadana Lenin Lara, Blasco Luna y Katiuska Miranda votaron en contra, mientras que Jorge Acaiturri del Partido Social Cristiano decidió abstenerse. En este proyecto de ley se plantea la creación de una contribución temporal de seguridad. Asimismo, propone una tarifa de 3.25% de los ingresos de los sujetos pasivos, sociedades y empresas con altos rubros gravados durante el ejercicio fiscal 2022. Estas iniciativas fueron impulsadas por el Partido Social Cristiano, lo cual me parece además bastante estratégico por parte de los asambleístas del oficialismo, incluir algunos temas que fueron propuestas de otras organizaciones políticas para ver si así logran captar sus votos, los cuales de momento creo están en duda. No creo que hay, haciendo breves cálculos y viendo superficialmente la situación dentro de la Asamblea, los 70 votos para la aprobación, pero estratégicamente están haciendo esto, ¿no? Incluyen esta propuesta del Partido Social Cristiano, por ejemplo. El documento para segundo debate también establece una contribución temporal sobre los bancos y las cooperativas, con tarifas progresivas del 5 al 25% para utilidades entre 5 y 100 millones de dólares. De la misma manera, se propone incrementar el impuesto a la salida de divisas al 5%. Estas propuestas de la bancada de la Revolución Ciudadana. Y tiene que ver con lo que yo les manifestaba antes. Es decir, ya no se queda únicamente el tema del IVA, que era la propuesta original del gobierno y de ADN, sino que incluyen la anterior que mencionábamos del PSC y estas que son propuestas de la Revolución Ciudadana. El incremento del impuesto a la salida de divisas, por ejemplo, hasta el 5%. El Congope, recordemos, proponía hasta el 6%, con lo cual se podía recaudar un poquito más, pero lo define así la comisión hasta el 5%. Este segundo informe deberá ser debatido y votado en segunda instancia por parte del Pleno de la Asamblea Nacional en los próximos días. Una vez que esto llegue a la presidencia, será Henry Kronfle el encargado de convocar al Pleno de la Asamblea Nacional para que se debata. Hay un asunto adicional que no es menor, que también es sumamente importante por lo que podría pasar dentro del Pleno, y es que a este informe, aprobado con 5 votos oficialistas más el de Pedro Velasco, se suman 2 informes de minoría más, uno presentado por la Revolución Ciudadana y otro por el Partido Social Cristiano. Y ahí lo que podría pasar es que, por ejemplo, como sugería ayer la legisladora Gisela Garzón, que estuvo con nosotros conversando en una entrevista, como parte de la estrategia también para ver si consiguen los 70 votos, podrían decidir no votar en paquete el proyecto económico urgente, sino votarlo ya sea por bloques, por capítulos o por temas. Es decir, podrían votar lo del IVA, podrían votar lo de este impuesto del 3.25% a los ingresos de sujetos pasivos y sociedades y empresas, y podrían votar por separado también lo de los impuestos a las utilidades de la banca y lo del incremento al ISD, por ponerles un ejemplo. O podría ser que al no lograr el informe de mayoría, los 70 votos, puedan someterse a votación también cualquiera de los otros 2 informes. Eso podría suceder. ¿Qué otra cosa me temo yo y que venía pensando hoy para compartirla con ustedes? Que finalmente no termine pasando ninguna de estas propuestas y el proyecto de ley como tal no se niegue o se archive y se repite el escenario de noviembre del 2021 y pase lo del IVA al 3% de incremento
de manera definitiva, ni siquiera temporal, los 2 puntos como era el proyecto original del gobierno. Y se queden por fuera los impuestos a las ganancias extraordinarias de la banca, el aumento del ISD, etcétera. Eso también es algo que podría suceder. Y es política, y en este país, en política, nosotros sabemos, puede pasar casi que lo que sea. Así que creo que vale y amerita un comentario aparte. Recordar que ayer en este espacio y previamente a través de sus cuentas de redes sociales, la legisladora Gisela Garzón advertía en horas de la mañana que el informe que pretendía aprobar la comisión ayer incluía una suerte de castigo de impuesto a la remuneración mensual de los trabajadores públicos y privados. Eso lo denunció en este espacio ayer en la mañana Gisela Garzón, lo había publicado antes en sus redes sociales, y a partir de ahí se generó un gran debate en los medios de comunicación, en las redes, con respecto del malestar que estaba provocando esta iniciativa que ahora resulta, nadie sabe, nadie supo de dónde salió. Porque la señora Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, asambleísta de la bancada de ADN, gobiernista, así como la propia ministra de Trabajo, que entiendo ayer estuvo visitando la asamblea, decidieron casi que desentenderse de esa iniciativa. O sea, del gobierno no era. A alguien se le ocurrió meter el impuesto a la remuneración mensual, un impuesto del 3.33%, a quienes ganan más de $1,000 y que tienen relación de dependencia, pero no era iniciativa del gobierno, era a alguien, pero no sabemos quién. Y resulta que algún voluntarioso o agencioso funcionario de la Comisión de Desarrollo Económico decidió meter esa carga confiscatoria a los salarios en el informe borrador para segundo debate, que no es, por cierto, ningún documento súper secreto, reservado, privado, no, es un documento al que tienen acceso, obviamente, los asambleístas de la comisión, los asambleístas, no solo de la comisión, todos, los asesores, los periodistas, y si es que se hace público, pues se hace público, es un documento público, no es un documento reservado. Y a alguien, insisto, un voluntarioso, comedido funcionario de esa comisión, decidió meter un impuesto que, insisto, para mí es confiscatorio, porque te estaban metiendo la mano directamente en el bolsillo. A ti como trabajador, seas público o seas privado, te iban a obligar a poner de tu sueldo mensual el 3.33%. Si usted ganaba $1,000, $33 y pico, le iba a tocar poner. Y dependiendo de cuánto ganes, 1, 2, 3 veces, dependiendo de cuánto ganes. Eso era, insisto una vez más, desde mi punto de vista particular, y porque además el momento así me parece que lo hace entender, un tema confiscatorio. Y resulta además contradictorio porque, como lo manifestaba ayer durante la entrevista con la asambleísta Garzón, es como complejo en este momento decirle a usted, ciudadano, a nosotros ciudadanos, a mis compañeros que trabajan acá en la estación y al resto de amigos, de familiares que tienen un salario, que trabajan todo el mes para poder sostener la economía de su hogar, de su familia o la economía personal, decirle, oye, te va a tocar poner, aparte de lo que vas a pagar del aumento del IVA y lo demás, te va a tocar poner de tu sueldo un 3% para apoyar al país en este momento de crisis, de falta de pago de sueldos, de que hay que complacerle al FMI, de que se vienen las inundaciones y de todos los pretextos que nos quiera poner el Ministerio de Finanzas para aumentar los impuestos, mientras hay unas grandísimas corporaciones, empresas, entre esas
las de propiedad de la familia del presidente, que suman no menos de 3.800 millones de dólares en deuda con el Servicio de Rentas Internas. Y que el Estado viene perdonando además desde hace mucho tiempo el pago de los intereses que provocan esa acumulación de deudas. Entonces, a las grandes empresas, que además están concentradas, en el caso del Ecuador, en 300 familias, le deben 3.800 millones de dólares al Estado, pero te quieren obligar a ti a que pongas de tu sueldo el 3%. Eso pretendieron hacer, y eso no es otra cosa más que una suerte de viveza. Seguramente pensaron que nadie iba a leer ese informe de proyecto de ley y de que iba a pasar y de que no se dan cuenta. Iba a pasar, pero no pasó. Y tuvieron que recular, y recularon de una forma además bastante vergonzosa, porque como les digo, la asambleísta Centeno, como la ministra de Trabajo, decidieron prácticamente desentenderse de esa iniciativa. O sea, a esta hora no sabemos quién fue el brillante ser humano al que se le ocurrió meter un impuesto a la remuneración mensual de los trabajadores en este país, que ventajosamente no se incluye en el informe para segundo debate. Pero salieron con una respuesta un poco extraña. Fue una propuesta de los colegios profesionales. ¿Quiénes? ¿Cuáles fueron los colegios profesionales a los que se les ocurrió la brillante idea de poner un impuesto al salario de los ecuatorianos? Y creo que hay que hacer hincapié además en que todo este debate y esta casi zapada con la que se salen los señores del gobierno ocurría mientras el país estaba debatiendo sobre si because it's nice, because it's handsome, is something incredible y pendejadas como esas. Perdónenme el uso de la palabra. Pero así fue. Todo el mundo estaba hablando de ese episodio vergonzoso, mientras acá estaban tratando de ponerles impuestos a sus salarios. Y en buena hora que no pasó, ¿no? Pero nos tenían debatiendo sobre cualquier tontería. Ahora, esperemos a ver qué ocurre en el Pleno, cuando se da la convocatoria por parte del presidente para que entre a segundo debate este proyecto de ley económica urgente, que podría poner también sobre la mesa y en discusión la suerte de continuidad de este acuerdo político que ha mantenido hasta el momento el PSC, el bloque de gobierno y la Revolución Ciudadana. Que, como digo, acá incluso hay periodistas que creen que un acuerdo político es casi que una especie de matrimonio, donde se deben fidelidad, lealtad e incondicionalidad permanente, 24/7, todo el tiempo, pase lo que pase y hasta que la muerte los separe. Creen que un acuerdo político es eso. Y no, el acuerdo político tiene mucho de debate, de discusión, de discrepancias, de desavenencias, de desacuerdos, de acuerdos también. Como lo había manifestado el señor Nebot en un par de entrevistas que ha concedido en los últimos días. No las he visto completas, he visto algunos cortes interesantes. Siempre va a ser interesante escucharle a Nebot, como a mí me resulta muy interesante escucharle siempre a Correa, como resulta interesante escuchar a líderes políticos como Leonidas Issa, entre otros. A Lasso no me gusta escucharle porque el simple tono de voz de Lasso me provoca escalofríos y no quisiera nuevamente volver a sentir todos esos escalofríos que nos provocó durante los casi 3 años de su gobierno.
Pero escuchar a Correa hablar, opinar sobre economía es siempre interesante. Escucharle hablar a Correa de política es siempre interesante. Escucharle hablar a Correa sobre política internacional es siempre interesante. Escucharle hablar a Nebot sobre economía, sobre política, es interesante. Es interesante. Y fue interesante escucharle esta semana a Nebot. Pero creo que habría que partir de un hecho específico y que ayer en el programa de la tarde le escuché que lo mencionó con mucha certeza, con mucho tino, el Juan Carlos Cabezas. Y que para analizar la profundidad del discurso de ahora de Nebot, que además ayer tuvo algunas palabras y pasajes de halago para el presidente Noboa, que dijo que de momento es un buen presidente, eso fue lo que dijo así abuelo de Paloma. Creo que hay que recordar hechos fundamentales. Por ejemplo, a partir de unas cifras que daba Nebot ayer en la entrevista, de que durante el último año en el gobierno de Lasso apenas se había invertido el 0.25% del PIB, lo cual significa que durante el último año, y creo que ahí vale la pena también recordarles y mencionar quiénes son los responsables de la catástrofe que actualmente vive el Ecuador, de esa catástrofe a la que Noboa y su gobierno tiene que buscarle soluciones, es Guillermo Lasso y el equipo de papanatas que le acompañaron en su gabinete ministerial, todos, los de seguridad, los de economía, los del tema social. El ministro de lo social fue censurado la semana pasada en la asamblea, en buena hora que haya sido censurado Esteban Bernal, porque fue un pésimo funcionario, como lo fueron la gran mayoría de funcionarios que pasaron por el gobierno de Lasso. Y asimismo deberían ser censurados todos los irresponsables que estuvieron al mando de instituciones que no sirvieron para maldita sea la cosa, como la Secretaría de Seguridad, que ayer fue eliminada por decreto. Pero antes de eliminar la Secretaría de Seguridad, Noboa debería decirnos para qué sirvió. Más allá de haberle dado trabajo durante un buen tiempo al inútil de Diego Ordóñez, ¿para qué sirvió la Secretaría de Seguridad? Creo que nos debería decir. Me desvío un poco del tema. Vuelvo nuevamente a lo de Nebot. Nebot decía que el gobierno de Lasso en el último año invirtió apenas del 0.25% del PIB, es decir, en el Ecuador en 2023 se invirtió apenas $300 millones en vialidad, en seguridad social, en inclusión económica y social, en salud, en todo, $300 millones. Es por eso que el país está como está, con vías hechas pedazos, con las cárceles totalmente gobernadas, administradas por los delincuentes, con las calles, las plazas y los parques del Ecuador convertidos en vías libres para que los delincuentes puedan hacer lo que les da la gana, porque acá no se invirtió en nada, ni en seguridad, ni en vías, ni en nada. Pero ya que el señor Nebot nos ha ofrecido esas cifras, nos ha transparentado esas cifras, creo que hay que recordarle al señor Nebot que él hizo campaña por Lasso. Creo que hay que recordarle al señor Nebot que Lasso llegó a ser presidente con su apoyo. Que Lasso recorrió las calles de Guayas, de Guayaquil, algunas del Ecuador, acompañado y cogido de la mano de Jaime Nebot. Y que hoy este hombre de Estado, que es Nebot, que habla con tanta solemnidad y con tanta sobriedad, la sobriedad que no tenía el Nebot del 90, donde decía, ven para enano, hijo de tal y cual. Este es otro Nebot, no es el del 90, el de los escándalos en la asamblea, en el antiguo Congreso, donde le ponían piquete al café. Esta solemnidad y esta sobriedad con la que habla hoy este hombre de Estado, que es Nebot, es el resultado de también el cúmulo de errores, porque Nebot no se equivocó únicamente en el pasado, cuando era el protagonista principal de hechos bochornosos de la historia de este país, como el Ven para Mearte, o cuando se le ocurrió poner impuestos a la circulación de capitales, que fue una suerte de tiro al pie para el Partido Social Cristiano, y desde ahí
después de haberle puesto impuestos a la circulación de capital, es decir, usted cada vez que hacía una transacción, que usaba el cajero, que cambiaba un cheque, que iba al banco, le cobraban un punto de impuesto siempre. A partir de ahí, de haber cometido esa serie de errores, los socialcristianos han venido con el cuento todos los años de no más impuestos, no más impuestos. Pero además, esa postura de no más impuestos ha dependido de quién es el que esté al frente en el gobierno. O sea, si está Correa y Correa quería poner un impuesto, los socialcristianos te decían que no. Pero si el que gobernaba era Moreno, era Lasso o ahora es Noboa, los socialcristianos no te dicen que no de lleno, te dicen tal vez, o pensémoslo, o veamos cómo podemos mejorar, ¿sí? Pero no te dicen no. Entonces, hoy Nebot nos recuerda que Lasso fue un fracasado, que Lasso fue un gobernante absolutamente ineficiente, malo, fracasado, repito. Pero ese fracasado llegó al poder por ahí, también por la ayuda del PSC, pues, y de Nebot, que incluso cuando Lasso, que no es precisamente el mejor orador del mundo, por eso les decía que a mí me provoca escalofrío escucharle a Lasso cada vez que abre la boca, se subió a la tarima y dio aquel discurso de, y si ustedes quieren tomarse una cerveza el domingo, con esas cosas ganó, hay que hacer memoria. Si ustedes quieren tomarse una cerveza el domingo, ya qué chucha. Eso dijo Lasso en un discurso. A las espaldas de Lasso, en ese discurso vacío, vulgar discurso de un candidato presidencial, a las espaldas de Lasso estaba Nebot. Y Nebot le aplaudía cada una de las babosadas que decía Lasso en su discurso de campaña. Y así fue elegido Lasso. Así que responsables también de la situación que hoy vive el país son ustedes, señores del Partido Social Cristiano, con Jaime Nebot a la cabeza, que fue uno de los que pública, abierta y manifiestamente le dio su respaldo al señor Guillermo Lasso para que el hombre, con sus pocas luces, con su escasa capacidad intelectual, ejecutiva, etcétera, llegara a ser presidente. De eso tampoco hay que olvidarse. Ahora que el señor Nebot es ese hombre de Estado que maneja muy bien los silencios, las oportunidades de salir y hablar, hay que recordarle que él también tiene parte de la culpa y comparte esa culpa con quienes hoy han dejado descalabrando al Estado y al Ecuador.